El señor Luis Izarra Delgado, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable, y el señor Raúl Enríquez Hurtado, asesor técnico también de la Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable. ¿A qué obedece su presencia en Tarapoto? Nos dicen que va a haber un foro en defensa del agua y la vida. Ambos buenos días, gracias, y si nos pueden comentar relación a este foro que se va a desarrollar en Tarapoto. Muy buenos días. Muchas gracias, señor Adolfo. Un saludo cordial a todos los radioescuchas de Radio Tropical, en especial a toda la gente de la región San Martín. Efectivamente, nosotros, en coordinación con el Sindicato de Trabajadores de Agua Potable de la empresa San Martín, estamos visitando esta ciudad con la finalidad de difundir los alcances del decreto legislativo 1620, que se promulgó en diciembre del año pasado y está por salir el reglamento. Debió salir el pasado 23 de junio, pero sin embargo, por las discrepancias que existe entre la SUNAS y el Ministerio de Vivienda, aún no está vigente. Por eso es que el día de hoy, a partir de las 4 de la tarde, vamos a realizar este foro en el auditorio del Colegio de Ingenieros de aquí de Tarapoto, por lo que aprovechamos la oportunidad para invitar al alcalde, a los regidores, a todas las autoridades, a los profesionales de los diferentes colegios profesionales, así como a la población en general y a los dirigentes de los diversos sindicatos y asentamientos humanos. ¿Qué hay de cierto en relación a este tema? Porque se habla muchísimo de la privatización. ¿Esto nos conlleva una privatización? ¿O qué es lo que se le puede decir a la gente? Porque todos somos usuarios finalmente del agua y de alguna y otra manera siempre vamos a terminar pagando los recibos en las tarifas, que es lo que más interesa a la gente cuando tocas el bolsillo. Así es, efectivamente está en discusión este tema a nivel nacional. Sí. Y preocupa si el agua se va a privatizar o no, porque unos dicen que no se va a privatizar y otros dicen que sí. Igual también tenemos que ver que todo esto implica un impacto tarifario, sí, que también hay un sector que dice que no va a haber incrementos tarifarios y otro que sí. Entonces, este foro nos va a permitir dirigirnos a todos los, como ya lo dijo nuestro secretario general, a toda la población, a todos los funcionarios que están involucrados con el tema del agua potable y saneamiento aquí en nuestra región, ¿no?, de San Martín, para efecto de que tomen conocimiento, ¿no?, de esta problemática. Cuando hablamos nosotros de no a la privatización, estamos hablando no a las concesiones de las actividades principales de una empresa de agua. E inclusive en este decreto legislativo 1620 también se piensa concesionar o privatizar las fuentes de agua, ¿no?, que es un derecho constitucional que es inalienable, no se puede ceder ni temporalmente ni en forma perpetua a un tercero o a un particular, por lo cual es inconstitucional. Pero también se corre el riesgo con esta ley, que ya está obviamente en vigencia, de que nuestras autoridades locales pierdan la titularidad del derecho de las acciones de las empresas de agua, y que las empresas de agua de aquí a un futuro van a ser parte del fondo, ¿no?, de financiamiento de la actividad empresarial del Estado, que es FONAFE, ¿no? Entonces, todas estas cosas deberían estar en debate. Entonces, cuando hablamos de privatización, también implica de que muchas de las, por ejemplo, plantas de tratamiento de aguas residuales aquí en nuestra región, como en otros de nuestro país, al final, quien paga toda la inversión, toda la infraestructura, el mantenimiento, inclusive las utilidades a favor de los privados, somos cada uno de nosotros como usuarios a través de nuestros recibos de agua. Cuando se emite el decreto legislativo 1620, lo primero el primer impacto que tuvo es la opinión pública de la SUNAS, donde manifestó que la aplicación de esta norma iba a implicar incrementos tarifarios importantes, inclusive hasta 700% de incremento de estas tarifas, lo cual generó una controversia, mientras que el Ministerio decía que no es eso, no era cierto. Se les invitó a los funcionarios, ¿no?, las autoridades del Ministerio de Vivienda, a la ministra y a sus técnicos, igual digamos a la SUNAS, ¿no?, con su presidente ejecutivo y también a sus técnicos, a la Comisión de Vivienda del Congreso el 21 de junio, para que aclaren si va a haber incrementos tarifarios o no, así como lo había manifestado la SUNAS. Lamentablemente en esta reunión no asistieron los representantes del Ministerio de Vivienda ni de SEDAPAL, solamente asistió SUNAS, donde se ratificaron en ese sentido de que efectivamente estos incrementos tarifarios se van a dar. Ha pasado ya el tiempo, y hace poco el viceministro de Construcción y Saneamiento ha manifestado que sí, efectivamente van a haber incrementos, pero se va a aplicar en forma gradual. Entonces,
Estamos en ese aspecto nosotros presentes acá, casualmente para exponer los detalles del proceso de privatización, cómo se viene dando en el país y cuál es la política del gobierno privatizador y el impacto de estas normas, y lo que se nos viene con los incrementos tarifarios. O sea, tenemos que estar preparados. Pero todo esto obviamente tiene un impacto en lo que es el cierre de brechas que siempre escuchamos, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que nosotros venimos a difundir, a aclarar y obviamente ponernos a disposición de todas las autoridades para absolver las consultas que quedan Justamente pendientes, ¿no? por ese lado va mi pregunta. ¿De qué forma ustedes están articulando el trabajo con las autoridades locales? En este caso, los alcaldes, que siempre han tenido participación en estas empresas prestadoras de servicio. En el caso de San Martín, especialmente tenemos intervención de OTASI hace algunos años, pero los municipios no han perdido todavía la titularidad, en todo caso, en las acciones que tienen. ¿Cómo se debe... ¿Cuál sería el rol, digamos, de las autoridades en este caso para tratar de evitar llegar a estos temas que ustedes están advirtiendo ahora? Lo que usted acaba de señalar es muy importante. Si bien las empresas de agua, que están bajo régimen de apoyo transitorio con la participación de OTAS, las municipalidades no han perdido las facultades que tienen sobre las empresas. Eso es muy importante. Por eso es que desde la Federación Nacional, juntamente con el Sindicato de Trabajadores de Agua Potable de la empresa San Martín, hemos cursado una comunicación al señor alcalde solicitándole se pronuncie con respecto a cuál es la posición en relación al decreto legislativo 1326. Le hemos pedido que solicite un informe, asesoría jurídica del municipio, y sea debatido en el seno del municipio, o sea, regidores y alcaldes, a fin de que sepan conocimiento. Como ha dicho el señor Raúl Enríquez, las municipalidades están a punto de perder la jerarquía que tienen, la propiedad que tienen, y estas pasarían a las empresas, a FONAFE. Eso es grave, porque eso es lo que dice la norma. Nosotros no estamos inventando absolutamente nada. Y además, vea, la ministra, algunos funcionarios que trabajan para la OTAS tratan de confundir a la opinión pública. Dice, la ministra sale a decir, no vamos a privatizar, pero sí vamos a concesionar. La concesión es mucho más grave todavía que la privatización, porque son modalidades de privatización. ¿Qué pasa con la privatización? Por la empresa de agua potable de San Martín, el Estado recibiría, o los municipios recibirían, una cantidad de dinero. En cambio, con la concesión van a entregar a un operador privado la gestión de la empresa sin recibir absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, que no se confunda a la población, también en la ley se habla de la socio público-privado, sí, que es otra modalidad. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, saben perfectamente que hay un rechazo total a lo que ha significado la privatización. Es por eso que nosotros alertamos, ¿no? Concesionar a socio público-privado, otra modalidad de inversión es privatizar. E incluso el tema de la tercerización es otra modalidad de privatizar. Bueno, entonces, que no se confunda, ¿no? Aquí en San Martín, particularmente, ya tenemos el caso de Tarapoto, esta situación se está avanzando en lo que es el tema de la planta de tratamiento de aguas residuales, la PETAR, y ya está avanzado. Y aquí ya se habla desde un principio que eso va a ser una alianza público-privada. Entonces, el gran megaproyecto que se tenía antes de agua potable y alcantarillado, ahora se le va a dividir en dos partes. Uno que está a cargo del Ministerio de Vivienda, que está avanzando mucho más rápido, que es la situación justamente de la planta de tratamiento de aguas residuales. Eso ya prácticamente es un hecho concreto, que ya se habla públicamente del tema. ¿Ustedes tienen conocimiento también de esta situación que está ocurriendo acá en San Martín? Claro, cuando escuchamos esto de que estamos, digamos, implementando las asociaciones público-privadas, estamos hablando de las concesiones, en este caso de una PETAR. El tema es que ya cuando concluya el privado de la construcción, ¿no? Con la construcción, y entren ya en operación, van a venir los impactos tarifarios, o sea, van a haber los incrementos tarifarios para pagar esa inversión, ¿no? Y como manifestáis, las utilidades a favor del privado. Lo que nosotros manifestamos es, ¿realmente el gobierno tiene los recursos necesarios para poder invertir, ¿no? en plantas de tratamiento de aguas residuales? En el foro vamos a demostrar que sí hay los recursos, pero que no están siendo utilizados en forma eficiente. Porque un dato, justamente ese es el argumento, que así no es. hay recursos económicos. Así es, como no hay plata, entonces tenemos que recurrir al privado.
Porque si las EPS construyeran la planta de tratamiento con sus propios recursos o con recursos del Estado, no habría ese impacto tarifario. No estaríamos pagando las utilidades al privado. Solamente estaríamos pagando a la EPS vía tarifas la operación y mantenimiento del sistema, que obviamente es mucho más barato, ¿no es cierto?, que si lo hace un privado. Señor Enrique, le pido un momentito y al señor Luis Izarra Delgado, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable, así como también con Raúl Enríquez Hurtado, asesor técnico de la FENTAP. Y han empezado a surgir algunas preguntas que nos hacen llegar nuestros oyentes. Dice, ¿dónde, estos son abogados que nos preguntan, ¿dónde dice eso de que las empresas van a pasar a ser privatizadas? No sé si le podíamos dar una respuesta, por favor. Sí, adelante. Sí, a ver, cuando se emiten estas normas, es muy importante obviamente que en principio todos los que estén involucrados en este tema, como son nuestros alcaldes, todas las autoridades, obviamente los colegios profesionales, estén al tanto del contenido de estas normas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el artículo 2 de este decreto legislativo 1620, establecen cuáles son los servicios que brindan ahora las empresas de agua. Entre ellos están los mantenimiento de los sistemas, como en las plantas de tratamiento, etcétera, etcétera. Pero se agregó una palabrita más, que dice que también se van a brindar servicios a través de las fuentes de agua, ¿no? Acto seguido decía, en la misma norma, en el mismo artículo dice, ¿qué cosa es fuente? Cuando estamos hablando de la fuente de agua, estamos hablando de lo que es las fuentes naturales de los recursos de agua. Pero en el artículo 110 precisa de que todos estos sistemas, incluido la fuente de agua, van a poder ser entregados a través de las asociaciones público-privadas, ¿no?, por las autoridades locales. Porque los municipios son los únicos que pueden entregar el derecho de explotación a un privado, ¿no? Entonces, en este artículo se establece claramente que estas fuentes de agua, ¿no es cierto?, van a ser privatizados, o sea, van a ser entregados en concesión por más de 25 años y estos se renuevan por un periodo adicional. Entonces la norma está clara. Ahora ya no solamente se van a concesionar lo que son las plantas de tratamiento de agua, plantas de tratamiento de aguas residuales o plantas desalinizadoras, sino también se van a entregar en concesión, ¿no es cierto?, las fuentes naturales de agua. Muy bien. La otra pregunta es, ¿de dónde puede sacar la empresa prestadora? Se está repitiendo, es el caso de San Martín específicamente, 600 millones para que construya el megaproyecto de agua potable, porque estamos hablando de la planta de tratamiento de aguas residuales que está a cargo del Ministerio de Vivienda, y el megaproyecto ahora está en manos de la municipalidad y el gobierno regional, que están viendo ahí cómo, y en este caso se pregunta, ¿de dónde sacaría 600 millones para que pueda construir el otro proyecto si esta empresa solamente recauda 30 millones para toda su operación durante el año? Y dice también, si esta iniciativa privada cofinanciada, sin esta iniciativa no se podría, dice, dejar de contaminar las fuentes. Las concesiones en las carreteras funcionan muy bien, porque el Estado asume parte de la conexión, no todo se va a cargar a la tarifa. Entonces, esa es la comparación que hace. ¿De dónde sacamos el dinero si no cofinanciamos o no tenemos una participación privada en este caso? Así es. Ese es el gran dilema, como dicen, ¿no? Bueno, la EPS no está en capacidad económica para poder afrontar el cierre de brechas, como el caso de planta de tratamiento de aguas residuales, entre otros, entonces tenemos que recurrir al privado. A ver, desde que se emitió el decreto o la ley, la 30045, que se hizo la primera reforma del sector saneamiento, luego con la 280, todas estas normas han permitido, facilitar la participación del sector privado a través de las concesiones a nivel nacional. Entonces, la pregunta es, ¿realmente existen recursos públicos para cubrir estas inversiones? La respuesta es sí. Por ejemplo, del año 2011 al 2023, el gobierno, en los 3 niveles de gobierno, llámese los que manejan los recursos públicos para agua y saneamiento, es el Ministerio de Vivienda, los gobiernos locales y regionales, han dejado de utilizar en este periodo de 2011 al 2023 más de 43.000 millones de soles por una ineficiente gestión del gasto público. Hace poco, nomás el año pasado, se ha devuelto cerca de 900 millones de soles que no se ejecutó y que se devolvió al erario nacional. Por eso que nosotros reclamamos de, antes de recurrir al sector privado, lo que tenemos que hacer es el uso eficiente de los recursos públicos, es plata de todos los peruanos. Pero adicionalmente a eso, también a nosotros como usuarios nos aplican las tarifas.
Entonces, cuando vemos en las tarifas de que solamente hay un nivel de inversión mínima, entonces decimos, pero con eso no cerramos brecha, necesitamos la participación del Estado. En la estructura tarifaria hay un rubro que se llama donaciones. Ese es donde el Estado invierte en infraestructura para poder subsidiar el tema tarifario. Entonces, cuando le explicamos a la SUNAT y le decimos por qué no se programa en el presupuesto multianual los recursos necesarios para el cierre de brecha de una EPS, simplemente las SUNAT nos dicen, bueno, ese es un tema que lo maneja el Ministerio de Vivienda y ellos tienen que hacer la programación de estas inversiones. ¿Y qué habría que modificar o cambiar ahí como para, de una vez por todas, si usted señala que hay recursos, como para que se pueda hacer uso de estos y se evite este tipo de situaciones, de controversias, que finalmente lo que entiendo, la preocupación va por el lado que finalmente va a terminar en un costo tarifario para los usuarios? ¿Por qué no se utilizan si tenemos estos recursos? Efectivamente, para complementar aquí obviamente hay responsabilidad de varios actores, ¿no? Primero, obviamente, los funcionarios de las empresas de agua que conocen cuál es la realidad, saben cuál es la brecha de infraestructura que requieren, pero también tienen que hacer gestión en el sentido de generar, digamos, las relaciones con el Ministerio de Vivienda y con el Gobierno Central a efecto de poder conseguir los recursos necesarios para financiar estos programas de inversiones. Para ello tenemos a un directorio que obviamente puede coordinar directamente con el OTAS, quien es el que al final es la que hace las transferencias a favor de las EPS, pero también tienen que participar activamente los alcaldes, que son las autoridades que tienen a su cargo por ley la responsabilidad de las empresas municipales. Pero también deben de sumarse en este esfuerzo los congresistas, que son nuestros representantes, que en el Congreso también se ven los presupuestos y a través del gobierno se pueden hacer las gestiones para conseguir presupuestos adicionales. Entonces, hay una gestión compartida entre los funcionarios de las EPS, los alcaldes y también los congresistas. Vamos a seguir tomando algunos de los consultas que nos van haciendo nuestros oyentes. Dice, pueden ser entregadas, no es lo mismo que las infraestructuras sean entregadas al privado. Además, la norma establece que todas estas condiciones serán puestas de manifiesto sobre nuevas infraestructuras y en los lugares donde no hay servicios, no sobre las ya existentes. ¿Eso es así? A ver, el privado, en principio, no interviene en sectores donde para ello no es negocio. O sea, el privado obviamente invierte sus recursos donde hay lucro, donde va a generar utilidades. La carnecita. Así es, ¿no? Entonces, cuando uno dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Señor, efectivamente, esto es parte de la gestión que hay que hacer, ¿no? Entonces, cuando vemos la participación del sector privado, decimos, bueno, ¿y qué pasa con el Estado? Parece que diera la impresión que el Estado ha tenido abandonado, ¿no es cierto?, a las empresas de agua a nivel nacional, casualmente para facilitar el acceso, ¿no?, de la inversión privada. Y que ellos puedan generar el lucro con el tema del agua. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo también es que el Ministerio de Vivienda, en el periodo anterior, tenían un presupuesto de más de 1.400 millones para fortalecimiento de las instituciones y de los trabajadores, de los cuales casi no se utilizó nada. Y este periodo de gobierno igualmente tiene un presupuesto de más de 1.200 millones de soles casualmente para fortalecer las empresas de agua, y nosotros exigimos, así como el gobierno se preocupa por facilitar la inversión privada, en este caso a través de concesiones, también hay que fortalecer las empresas públicas y sobre todo las capacidades de los trabajadores. Bueno, acá hay otra opinión que dice, esta es la respuesta a la ineficacia del sector público, no solo el gasto, sino también en la administración y gestión. ¿Por ahí pasa en realidad este tema? Claro, decimos, no hay un uso eficiente de los recursos públicos, las empresas han estado abandonadas, que solamente están subsistiendo con las pocas tarifas que le asignan, pero la gran pregunta es, ¿y el privado qué aporta? ¿El privado invierte? Sí. ¿El privado lucra? Sí. Pero ¿quién es el que le paga sus utilidades y la inversión al final a estos privados? Somos nosotros como usuarios. O sea, como tal, entonces, ¿por qué decimos no se hace un préstamo a nivel internacional con tarifas, con intereses no blandos, ¿no?, de 1%, 1.5%, y nosotros podemos asumir ese costo financiero, ¿no?, y no a través de las empresas privadas, y inclusive con aval del Estado? Pero esto no se está dando, o sea, se da la apertura total de los privados y nos cargan a nosotros, a todos los usuarios, vía tarifas, ¿no? Acá nos hacen recordar también, y nosotros tenemos aquí en San Martín, todo lo que es la carretera Fernando Barón de Terry Norte está concesionada, y
Fernando Belón de Terry Sur no está concesionado. Y uno ve claramente hay una diferencia entre ambas cosas. Y la gente dice, prefiero que esté concesionado porque, bueno, mantiene operativo y el mantenimiento permanente y todas estas cosas y se ven mejoras. Bajo esa perspectiva, se puede también de la misma manera enfocar el tema del servicio de agua potable, ¿sabes? Mire, una cosa es concesionar carreteras, una cosa es concesionar electricidad, una cosa es concesionar telefonía. Estamos hablando de un recurso vital como es el agua. La gente puede, o sea, no toda la gente usa las carreteras. No toda la gente, o sea, la gente puede prescindir de la energía eléctrica y vive. La gente puede prescindir de un teléfono y vive. Nosotros podríamos vivir sin agua. Lo que está tratando el gobierno en estos momentos es de convertir el agua en una mercancía que solo esté al alcance de quienes tengan dinero o posibilidades de pagarla. Además, hay que recordar que aquí en el Perú ya hubo un modelo de privatización. En el año 2005, la empresa de agua potable de Tumbes se entregó en concesión, así como están pregonando en estos momentos los funcionarios de la OTAS y los funcionarios del gobierno a través del Ministerio de Vivienda. Se concesionó esta empresa. ¿Cuál fue el resultado? Tuvieron en el contrato de concesión 9 puntos. Dentro de ellos estaba la ampliación de la cobertura, la mejora del servicio, dar agua a las 24 horas. De esos 9 puntos, solo cumplieron uno. ¿Sabe cuál fue? El incremento de las tarifas en el 500%. Los demás no. Y esta empresa privada tuvo que irse a los 13 años. O sea, se fue en el 2018. Con un total y rotundo fracaso. Además, la población se movilizó para votar a esta empresa. O sea, aquí no nos pueden decir que hay un ejemplo de éxito. En el mundo tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, la empresa de agua potable de París, que es Francia, que es la capital de las transnacionales que manejan el agua a nivel mundial, como es la Suez, la Lyonès. En esa empresa ahora es municipal, estuvo privatizada 25 años. Y a partir del 2010 volvió a manos municipales. La empresa de agua potable de Berlín, en Alemania, estuvo concesionada por 25 años. Se movilizó la población y regresó a los 15 años nuevamente a manos municipales. Hay toda una tendencia en el mundo de remunicipalizar los servicios que estuvieron concesionados o privatizados, mientras aquí en el Perú ahí andamos como el cangrejo. Los servicios públicos queremos privatizar. A ver, hablemos de telefonía. Tanto que se hablaba que había que privatizarla. ¿La telefonía realmente funciona bien? Hablemos del tema de las aerolíneas, que suspenden los vuelos cuando mejor les parece y sin comunicar oportunamente. Entonces aquí, como dice Raúl, de lo que se trata efectivamente es de una gestión eficiente. Nosotros defendemos el carácter público de las empresas, pero no estamos defendiendo el statu quo. Luchamos por empresas públicas, modernas, eficientes, que realmente respeten los derechos de los usuarios y respeten los derechos de los trabajadores. Muy bien, bueno, va a ser interesante entonces el foro en defensa del agua y la vida, como se denomina en este caso, que van a estar ustedes dos esta tarde en el Colegio de Ingenieros, y ojalá puedan estar todos los actores, las autoridades, los colegios profesionales, los frentes de defensa, que juegan un rol importante también. Y por supuesto la gente misma como usuario interesado en escuchar todos estos temas a raíz de todo esto, esta aprobación de esto del decreto legislativo 1620 y el proyecto de ley 5636 que establece el acceso universal al agua, y que aún entiendo no está todavía el reglamento tampoco. Claro, en el caso del decreto legislativo 1620 aún no está el reglamento, pero el proyecto de ley 5636 ya ahora es ley, es la ley 32.065. ¿No? Es el acceso universal, como usted lo ha dicho. Efectivamente vamos a hablar de estos temas y también queremos reiterar, aprovechar que estamos en la decana de todos los medios de comunicación, de las radios, aquí en la región, Radio Tropical, para invitar a la ciudadanía. El ingreso es totalmente gratuito. Vamos a entregar material
¿no? Y para que la gente se lleve, analice. Yo creo que es importante debatir qué es lo más conveniente. Nosotros no somos financiados ni auspiciados por ninguna institución financiera internacional como es el Banco Mundial, el BID, ¿no es cierto? No tenemos un interés en particular porque en nuestra condición de trabajadores y usuarios sí estamos preocupados, ¿no? Porque también como trabajadores somos usuarios, por eso apostamos por servicios públicos de calidad. Reiteramos la invitación a toda la población de Tarapoto, de San Martín, a que asistan al evento hoy a partir de las 4 de la tarde en el Colegio de Ingenieros. Muy bien, también para un mensaje final, por favor. Sí, vamos a aprovechar esta oportunidad también para aclarar algunos temas, como ya los oyentes han manifestado algunas inquietudes a favor de la privatización. Tenemos también experiencias ya como el de Tumbes, también como Ceapal, que el 80% de sus actividades están privatizadas. Entonces, ¿y cuál es la consecuencia de eso en el tiempo? Y ese modelo lo quieren llevar ahora a las EPS, ¿no? Entonces, hay que informarse, compartamos información, generemos el debate y de ahí saldrán las ideas positivas a favor de los usuarios. Muy bien. Muchísimas gracias al señor Luis Cesarra Delgado, secretario general de la FENTAP, y también al señor Raúl Enríquez Hurtado, asesor técnico de la FENTAP. Gracias por estar esta mañana. Gracias a ustedes.